Bueno, acá estamos con la última parte de la clase, que es opioides. Vamos a hablar un poco sobre el dolor primero. El dolor es un síntoma. ¿Se acuerdan lo que es síntoma? Bueno, ahora claramente no me pueden contestar, pero síntoma es algo subjetivo, es lo que el paciente siente. ¿Se acuerdan la diferencia entre signo y síntoma? Signo era como un signo de pregunta, por ejemplo, signo de exclamación, signo de puntuación, que uno lo ve. Uno como profesional de la salud lo ves directamente sin que el paciente te lo diga. Por ejemplo, aumento de presión, le tomas la presión y vas a ver que está aumentada, fiebre, le pones un termómetro y te vas a dar cuenta que tiene la temperatura que no es de 36,5, sino que está aumentada. Pero bueno, síntoma era justamente que era lo que el paciente sentía. Y si no te lo dice, no tenés forma de darte cuenta de que estás sufriendo un dolor de algún tipo. Es, como dice acá, es un síntoma de alerta. ¿Por qué? Porque te está indicando, no es que de la nada te va a empezar a doler algo, sino que te está indicando que algo dentro del organismo no está bien, no está funcionando como corresponde. Y si uno no le da importancia a eso, puede volverse todavía más grave. También, ojo, puede ser obviamente que te duela porque, no sé, te operaron y obviamente te tuvieron que abrir y te duele debido a la operación, pero si te empieza a doler no por algo extraño o algo exógeno que te ocurrió, es como que por algo te está doliendo y habría que darle importancia a eso. Otra cosa que quería decirles es que todos tenemos lo que se llama un umbral del dolor. ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, no todas las personas sienten el mismo dolor ante un mismo estímulo. No sé, puede ser que me pinches y que para mí sea un dolor muy fuerte, o que otra persona diga, no, sabes que a mí la verdad que no me dolió tanto. Con el tema de, ahora que estábamos hablando de la ortodoncia recién hace un rato, pasa eso. A mí, por ejemplo, el primer día, nada, un dolor brutal y nada, horrible. Que yo digo, ¿cómo voy a hacer para aguantar todo el tiempo una cosa así? Bueno, por suerte, después no me dolió y en general a las personas le duele el primer día y después ya no tanto. Pero bueno, he conocido gente que directamente ni el primer día le dolió. Entonces, bueno, hay gente sortuda que tiene un nivel, un umbral de dolor un poco más alto. O sea que desde el punto del el nivel de estímulo que tenés que tener para que te empiece a doler es alto. El problema o sea, tiene una ventaja y una desventaja. La ventaja es que básicamente no te duelen las cosas y la desventaja es que no te duelen las cosas. Entonces, si llegas a tener algún problema y no lo notás, porque no te está doliendo nada. Así que uno siempre toma el dolor como algo negativo, pero que sepan que no es una cosa negativa per se. Obviamente a nadie le gusta tener dolor, pero sentir dolor por algo está a nivel evolutivo. Bueno, nosotros tenemos un sistema opioide endógeno. ¿Qué es esto? Es un sistema que se pone en marcha ante un estímulo que genera lesión, justamente para que dejemos de sentir dolor. Si no tuviéramos esto, básicamente cada vez que nos golpeamos, por más chiquitito que sea el golpe, o que nos lastimamos o nos cortamos o lo que sea, no podríamos vivir del dolor que tenemos. Esto no pasa. Fíjense, por ejemplo, uno de los dolores que detesto es cuando me choco el dedito del pie contra un mueble. No, para mí eso es un dolor indescriptible. Lo odio. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa cuando
te pasa eso, que supongo que a todos nos ha pasado en algún momento de la vida. Nada, en el momento decimos, ay, por favor, qué dolor, y van pasando los segundos y cada vez te duele menos hasta que, bueno, te desaparece. Y en general te desaparece relativamente rápido y era un dolor que en el momento fue grande. ¿Esto por qué pasa? Justamente porque se empezó a activar el sistema opioide endógeno para que dejes de sentir dolor. ¿Qué es el sistema opioide endógeno? Porque lo estamos nombrando. Bueno, son pequeñas proteínas que naturalmente producimos nosotros y que lo que van a hacer es unirse a receptores que tenemos en el organismo. Esos receptores se llaman receptores opioides. Estos mismos receptores son los que después van a ser activados por fármacos, por ejemplo, los derivados de la morfina. Tenemos muchísima cantidad de receptores opioides de distinto tipo y, por ejemplo, el que tiene que ver con la analgesia, porque no todos tienen que ver con quitar el dolor en sí. No importa, no me quiero meter en eso, pero el que tiene que ver con quitar el dolor en sí, o sea, con la analgesia, es justamente lo que dice acá, receptor MU, el receptor opioide MU. El MU tiene que ver con la analgesia. También este tipo de receptor es el que participa en la respuesta adictiva y la euforia de, por ejemplo, la morfina. O sea, la morfina cuando se une al receptor MU no solo te genera analgesia, sino que también te genera euforia. Ahora vamos a ver los efectos que tiene, pero te genera euforia y te genera adicción. Entonces, también es debido al receptor MU. Supongo que saben de la vida que, bueno, hay gente adicta a la morfina, que son los morfinómanos. Morfinómanos. Me trabé con la lengua. Bueno, ahora les voy a explicar esto de acá. Les voy a explicar cómo actúa en sí el sistema opioide endógeno. Simplificándolo muchísimo, yo tengo nervios que se encuentran, por ejemplo, en la piel o en los distintos órganos que justamente lo que hacen es transmitir sensaciones. Pueden ser sensaciones placenteras, como de alguien que te acaricia o algo que te genera una sensación placentera, pero también pueden ser sensaciones dolorosas. Entonces, si por ejemplo acá es un clavo que le estoy clavando a la piel y se genera un estímulo doloroso. ¿Qué es lo que pasa? Esta información dolorosa de que estoy siendo clavada por un clavo va a ir desde el lugar donde estoy sufriendo la lesión hacia el cerebro. En el cerebro va a haber unas zonas que se llaman centros de procesamiento del dolor. Y ahí es donde tomo conciencia de que algo me está doliendo. Entonces, ¿qué pasa? Se manda desde el cerebro nuevamente hacia la zona donde está siendo lastimado. Ven que es como un círculo, esto lo hice yo, pero es un círculo que parte desde la zona donde estoy siendo lastimado, va al cerebro y después vuelve de nuevo hacia el mismo lugar. ¿Y qué es lo que le manda de respuesta el cerebro al lugar donde está siendo lastimado? Genera dos cosas. Primero, se van a empezar a liberar sustancias que van a poner freno a la sensación de dolor. Justamente por lo que dije, para que no me siga doliendo sin motivo. Y el otro, las cosas que va a hacer es básicamente mover los músculos. ¿Por qué? Supongamos que esto es un clavo que me lo clavé en la planta del pie, que voy caminando por la calle y hay un clavo y me lo clavo. Entonces me llega la información al cerebro de, uy, me está doliendo algo.
y el cerebro le devuelve, primero va a empezar a mandar sustancias para que me deje de doler, y por otro lado me va a decir, querida, mueve el pie para que no te sigas lastimando. Espero que se entienda esto, pero bueno, es medio lógica también. Ahora vamos a los fármacos opioides. Por ejemplo, tenemos la morfina, que la morfina es el más conocido por todos. Los fármacos opioides son exclusivamente analgésicos, o sea, únicamente te quitan el dolor. No son ni antipiréticos, ni antiinflamatorios, ni nada de todo eso que estuvimos viendo. Estos son exclusivamente analgésicos. Como vimos en lo de la escalera de la OMS, se usa exclusivamente para tratar dolor moderado a intenso. No sé, no es que me duele la cabeza y me voy a inyectar morfina. No, es para un dolor en serio. Después, en la última diapo vamos a ver para qué casos, por ejemplo, se pueden usar los derivados de morfina. Bueno, ¿qué es la morfina? La morfina es un compuesto de origen natural. Ven estas, no es que lo puse por decoración las flores, sino que la morfina se saca de una planta que se llama dormidera, o amapola también se llama. Y cuando pierden los pétalos, quedan este tipo de cápsulas. ¿Ven que sale un líquido de acá, de las cápsulas estas? Este líquido se llama opio. El opio tiene muchísima cantidad de sustancias. Una de ellas es la morfina y es la que está en mayor cantidad. Bueno, ¿cuáles son los efectos de la morfina sobre el cuerpo? Obviamente, lo primero que es lo que estuvimos hablando hasta ahora, es el tema de la analgesia, o sea, quitar el dolor. Otra cosa que hace es generar bradicardia. ¿Qué quiere decir bradicardia? Brady quiere decir lento. Cardia tiene que ver con cardio, con el corazón. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir bradicardia? Quiere decir enlentecimiento de la frecuencia cardíaca, o sea, de la cantidad de latidos por minuto que tengo. Otra cosa que te genera es depresión respiratoria. ¿Qué quiere decir depresión respiratoria? Y esto es muy importante, el tema de la depresión respiratoria. La depresión respiratoria es que respiras más lento y eso hace que no se dé del todo bien el intercambio gaseoso a nivel de los pulmones, o sea, poder tomar oxígeno y poder eliminar dióxido de carbono. Eso no se hace muy bien con la morfina, te genera depresión respiratoria, y la depresión respiratoria es la principal causa de muerte de las personas que están tomando sobredosis o que tienen una sobredosis de morfina. La principal causa de muerte justamente es la depresión respiratoria. Después, ¿qué otra cosa te genera como efecto? ¿Qué otra cosa te genera la morfina sobre el cuerpo? Te genera constipación. Constipación, bueno, creo que todo el mundo sabe, es no poder ir al baño a defecar. ¿Por qué aclaro esto y por qué dice loperamida acá? Porque se intentó, de hecho, bueno, se consiguió, acá está spoileado que es la loperamida, pero se intentó aprovechar el efecto constipante de la morfina para diseñar un fármaco que justamente fuera antidiarreico, obviamente sacándole el efecto de analgesia, de adicción, porque bueno, obviamente querés que sea un antidiarreico y no que te cede, te quedes dormido, te quite el dolor de algo, o sea, no, claramente no querés eso, lo único que querés es aprovechar el efecto constipante. Entonces, se inventó la loperamida, que agarraron la morfina, la modificaron un poco, le sacaron el efecto analgésico y quedó la loperamida únicamente con efecto antidiarreico. Después, ¿qué otra cosa tenés como efecto de la morfina? Tenés las reacciones alérgicas.
¿Qué más tenés? Tenés euforia y bienestar. Justamente por algo se le inyectan los morfinómanos, porque les produce placer. Pero bueno, esto también sirve el tema de la euforia y del bienestar a las personas que están internadas, que tuvieron una operación o algo así. Obviamente lo están pasando mal. Entonces la sensación de bienestar y la sensación de... Es como que ya de por sí estar en un hospital, estar con dolor, de pronto que sientas bienestar. Yo conozco a un par de personas que tuvieron que ser atendidas con morfina, entre ellas mi mamá, que como conté una vez, tuvo un trasplante de pulmón, y mi mejor amiga, que cuando era chica, yo no lo conocía en ese momento, pero bueno, me lo contó, tuvo una operación de espalda, y bueno, las dos me dijeron que le tuvieron que inyectar morfina y es la mejor sensación del mundo. Así que bueno, nada, espero igual nunca sentirla porque quiere decir que necesito un sedante muy fuerte. Pero bueno, la sensación de euforia y bienestar ayuda con la parte emocional de la gente que está internada y con dolor y le ayuda a sobrellevar todo. Después, ¿qué otra cosa tenemos? Tenemos el tema de retención urinaria. Es otra cosa que te genera la morfina. ¿Qué otra cosa? Somnolencia. De hecho, acá está el dibujito. Morfina, ¿de qué viene el nombre? Morfina viene de Morfeo, es el dios de los sueños. Así que, para que se acuerden, ¿por qué te genera somnolencia? Algo que les quería también aclarar es que el sueño también es un adyuvante para el tema de la analgesia. Piensen que más de una vez uno se siente mal, se queda dormido y en general durante el sueño, excepto, bueno, algunas veces me ha pasado que lo pasó mal igual, pero más de una vez dormir es como que te ayuda a sobrellevar el dolor. De hecho, uno cuanto más mal se siente, en general, más duerme, justamente por el efecto adyuvante que tiene el sueño. Acá, rigidez muscular. Esta es otra cosa que te genera. Hipotermia. La hipotermia es la disminución de la temperatura corporal. La miosis. La miosis también es otro efecto que tiene, que es la contracción de la pupila. Esto, que es la pupila puntiforme, ven que más chiquitita, la pupila, no sé si saben lo que es, pero bueno, es la parte negra del ojo, digamos. Es un agujero, de hecho. Después lo vamos a ver cuando veamos la parte de oftalmología. Pero ven que no es normal verlo así tan chiquitita la pupila. Es puntiforme y bueno, es una característica de la gente que está que se droga, por ejemplo, con morfina, van a ver que tiene la pupila así chiquita. Igual, no sé si lo van a ver en algún momento de la vida alguien que se haya inyectado morfina, pero bueno, tiene esta característica. Después, ¿qué otra cosa? Inhiben la tos. Perdón. Inhiben la tos. De hecho, hay derivados de morfina. Por ejemplo, acá tenemos uno que es la codeína. Y también tenemos el dextrometorfano, que acá no lo puse en el dibujo. Pero se usan justamente como antitusivos. Así como dije que la loperamida es un derivado de la morfina, justamente por el efecto adverso constipante, se lo modificó para justamente que ese efecto adverso constipante fuera el efecto principal de otro fármaco. Bueno, con el dextrometorfano, por ejemplo, y la codeína, fue justamente también esa idea. Se vio que la morfina inhibía la tos, entonces generaron fármacos que justamente aprovecharan esa función de inhibir la tos
para generar justamente fármacos antitusivos. Antitusivo es justamente dejar de toser. Ahora bien, ¿por qué la codeína? Ay, perdón, me acomodé un poco. ¿Por qué la codeína requiere una venta con una receta especial? Porque si uno ve, por eso les puse estas dos, si uno ve la estructura de la morfina y ve la estructura de la codeína, ven que son exactamente iguales. Lo único que te varía es esto de acá y esto de acá. O sea, lo demás es totalmente igual. Entonces, ¿por qué se requiere la receta especial? Porque básicamente, si bien la codeína no tiene una función analgésica, cuando uno lo consume, el propio organismo rompe, digamos, acá y obtiene la morfina. Entonces, justamente por eso, si uno está tomando codeína, de hecho a mí me pasó que tuve que tomar hace como un año, que me agarró COVID, una tos terrible, y bueno, nada, me dieron codeína, nada, apenas lo tomaba, me quedaba dormida. O sea, en los 10 minutos ya estaba totalmente dormida y es porque justamente la codeína está pasando a morfina. Antes de que me pregunten, porque acabo de decir que nunca probé morfina, así que no sé el efecto que tiene. Bueno, no es lo mismo inyectarte morfina que codeína que pase una parte a morfina, porque ni siquiera es que pasa todo. Pero bueno, así que nada, aún así no sé cuál es la sensación de la morfina. Bueno, después otro efecto es las náuseas y los vómitos. Y otro efecto es la vasodilatación. ¿Qué quiere decir vasodilatación? Dilatación de vasos sanguíneos. Un efecto de la vasodilatación, no solamente con esto, sino con cualquier cosa que te genera vasodilatación, es que te disminuye la presión arterial. Esto lo vamos a ver bien en profundidad en otras clases cuando empecemos con cardio. Bueno, estamos ya llegando al final. El tema de la tolerancia. Para algunos efectos que estuvimos viendo recién, se genera tolerancia. ¿Qué quiere decir tolerancia? Que tengo que dar más cantidad de fármaco cada vez más para producir el mismo efecto. Es como si el organismo se acostumbrara y dejara de responder. Y después lo otro que quería hablar es el tema de la dependencia física y de la adicción. Uno suele confundir estas dos palabras, pero la realidad es que no tienen, o sea, sí están relacionadas, pero no son lo mismo, dependencia física y adicción. La dependencia física tiene que ver con el síndrome de abstinencia que puede llegar a aparecer. El síndrome de abstinencia aparece si, por ejemplo, te están inyectando morfina por el tema de, no sé, dolor, por ejemplo, y de golpe te lo dejan de inyectar de un momento para otro, vas a tener un síndrome de abstinencia. ¿En qué consiste el síndrome de abstinencia? En irritación y ansiedad. Después, por otro lado, tenemos la adicción, que como dije no es lo mismo. La adicción es buscar convulsivamente la droga por el placer que genera. Así que bueno, están relacionadas estas dos cosas, pero no son lo mismo. Y algo que les quería aclarar de este tema es lo que dice acá abajo, que es muy importante no dejar al paciente con dolor. El paciente no va a volverse adicto porque le inyectes morfina por dolor. Obviamente hay que evaluar el historial de adicciones que puede llegar a tener el paciente y todo, pero nada, lo más importante es que el paciente no sufra. No puede estar un paciente sufriendo y no se va a volver adicto porque le inyectes un par de veces. Y después obviamente se lo tenés que ir sacando de a poquito. Bueno, lo último es en qué casos se dan todos los derivados de morfina. Y acá tenemos
varios casos, por ejemplo, después de una cirugía, el ejemplo que les estuve dando de mi mamá del trasplante de pulmón y de mi mejor amiga con el tema de la columna, son cirugías importantes, obviamente no con cualquier cirugía, ¿no? Pero con cirugías importantes genera mucho dolor y te inyectan morfina después para calmar el dolor. También en un infarto agudo de miocardio, vamos a ver dentro de un par de clases el tema de infarto agudo de miocardio. Genera mucho dolor, la gente que lo tiene dice que siente que se va a morir, así que imagínense el dolor que te puede llegar a generar. Y bueno, también se inyecta en estos casos. En pacientes oncológicos también se inyecta. En pacientes que están en el hospital y que lamentablemente ya están por morir y uno no quiere que sufran. Nada, eso me acuerdo que le pasó a mi abuela. Muy triste esto, pero bueno, no, como que no terminé la clase de la forma más esperanzadora, pero bueno. Mi abuela estaba en coma y le estaban inyectando no morfina, pero sí fentanilo, que es un derivado, justamente para que no sufriera. Y bueno, ejemplos de estos fármacos es la morfina, el fentanilo que le acabo de nombrar, la metadona, la meperidina, que también se llama pitidina, o la oxicodona. Hay más, les nombré un par nada más, pero bueno. Espero que me hayan entendido. Ahora vemos el tema de los prospectos y ya estaría la clase.